Buenas tardes, mi nombre es Luis Felipe Carpio, estudio Ingeniería Eléctrica. Hoy le vengo a hablar sobre qué son los archivos secuenciales. Un archivo o fichero informático son una colección de información, datos relacionados entre sí, localizada o almacenada como unidad en alguna parte de la computadora. Introducción a los archivos. Los archivos como colección de datos sirven para la entrada y salida de la computadora y son manejados con programas. Los sistemas de archivos permiten organizar los datos en los dispositivos de almacenamiento siguiendo una serie de normas. Las restricciones. Un sistema de archivos se implanta después de crear una partición en un dispositivo de almacenamiento, disco duro, USB, CD, DVD, etc. Características de los archivos. Las principales características de esta estructura tenemos independencia de la información respecto a la programación. Número 2. Información almacenada en permanente. Número 3. Un archivo puede ser accedido por distintos programas en distintos momentos. Número 4. Gran capacidad de almacenamiento. Definición de archivos secuenciales. Es la forma más simple de almacenar y recuperar registros de un archivo en un archivo secuencial. Se almacenan los registros uno tras otro. Por ejemplo, el primer registro almacenado se coloca al principio del archivo. El segundo archivo se almacena inmediatamente después. No existe posición según su uso. El tercero después del segundo, etc. Este orden nunca cambia a la organización secuencial. Estructura de la organización secuencial. Estructura de archivo secuencial. Es la forma más simple de almacenar y recuperar registros de un archivo en un archivo secuencial. Se almacenan los registros uno tras otro. Una de las características de los archivos secuenciales es que todos los registros se almacenan por posición del primer registro, segundo registro, sucesivamente. Las ventajas. Los archivos secuenciales proveen la mejor utilización de espacio y son rápidos cuando los registros son accesados secuenciales. La ventaja más importante de la técnica de organización secuencial de archivos como la capacidad de acceso al siguiente registro rápidamente que el patrón de acceso es a un archivo secuencial se conformen al ordenamiento de registro en el archivo. Los tiempos de acceso serán muy buenos. Sin embargo, si el patrón de acceso al programa no conforma al patrón de ordenamiento los registros, entonces la eficiencia del programa puede ser terrible. Los archivos con poca volatilidad, gran actividad y tamaño variable son altamente susceptibles de ser organizadas secuencialmente. Otra ventaja de los archivos de organización secuencial, que son muy sencillos, es de usar y aplicar. Desventaja. El acceso a un registro es pobre. La localización de un determinado registro no se puede hacer individualmente, no de manera rápida, y el acceso aleatorio es impráctico. Además, en los archivos secuenciales la dirección de registro está implícita y está vulnerable a fallas del sistema. Escritura de los archivos secuenciales. Número 1. La escritura de nuevos datos siempre se hace al final del archivo. Número 2. Para leer un dato concreto del archivo hay que avanzar siempre hasta donde se encuentre dicho dato. Si el dato que está posicionado el archivo en un momento dado, será necesario regresar al comienzo del archivo y avanzar hasta el dato necesario. Almacenamiento de archivos secuenciales. Los archivos secuenciales pueden almacenarse en dispositivos de acceso serial o directo. Con frecuencia, los dispositivos de acceso serial son considerablemente menos caros que los dispositivos de acceso directo.
en un sistema de cómputo. Operaciones de archivos secuenciales. Para leer un archivo secuencial, el sistema siempre comienza desde el principio del archivo y leer un registro a la vez hasta llegar al registro deseado. Actualización en archivos secuenciales. Un archivo maestro representa un punto estático de algún aspecto de alguna organización en un tiempo dado. Los cambios en la organización se reflejarán en el archivo maestro y para llevar a cabo la actualización del archivo maestro se tendrá que realizar los tipos de actualización: insertar un nuevo registro, borrar un registro, modificar un registro. De los archivos secuenciales. La creación de un archivo secuencial se realiza agregando registros al final del archivo, no importa el medio de entrada de datos. El archivo secuencial puede ser almacenado en cinta o en disco magnético. Un archivo secuencial puede tener un registro fijo o variable. La declaración del archivo y la definición del registro dependerá del lenguaje de programación que se vaya a usar. La creación del archivo desde un punto de vista es la técnica de programación, viene a ser una estructura interactiva como se muestra en el siguiente algoritmo. Leer datos a B. Do while es menor y mayor a 0. Hacer. Escriba el registro con los datos A y B en el archivo datos A y B. Clasificación de los archivos secuenciales. Normalmente el uso de los archivos secuenciales se da en proceso de lote, donde se han hecho notar que son eficientes cuando se llevan a cabo diversas operaciones sobre una gran cantidad de registros o de todo el archivo. La clasificación es el proceso de examinar los registros en un archivo y ponerlos en una secuencia ascendente o descendente basada en el valor de uno o más campos del registro. Consideraciones de los archivos secuenciales. El uso más común para archivar secuenciales es para el procesamiento de lotes tales como respaldo de datos, generación de reporte, transmisión, física de datos, etc. Archivo de nómina. Ventaja: los archivos secuenciales proveen a la mejor actualización de espacio y son rápidos cuando los registros son accesados secuencialmente. Desventaja: el acceso a un registro es pobre. La localización de un determinado registro no pueden hacer individualmente ni rápidamente. El acceso aleatorio es impráctico. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Espero que les guste.